sugiero que ponga mucha atención al orden de la escritura, ¿ok? Dios le va a bendecir esta mañana. Leemos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Por favor, tome su lugar. La narración de esta gloriosa manifestación de la transfiguración de Jesús ha sido puesta aquí para nuestro beneficio. Es muy importante que entendamos esto. Hoy vamos a hablar de Jesús. Casi siempre tenemos la tendencia de que en los púlpitos se predica para la gente o de la gente. Y creo que esto representa un tremendo peligro, porque cuando estudiamos muy poco sobre el sacrificio de Jesús, tenemos la tendencia a darle muy poco valor a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y por esta razón creo que muchas veces estamos quejándonos de todo y de todo lo que no poseemos, en vez de concentrarnos en lo que poseemos, la gracia y la salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Vea, vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por la oportunidad tan grande que tú me das de predicar tu palabra. Hoy, Señor, sé muy bien que si no fuera porque tú nos revelas estos datos en tu palabra, para nosotros sería imposible darnos cuenta de quién eres tú, cómo eres tú. No podríamos valorar, Señor, tu obra, tu trabajo y tu persona si no fuera porque tú provees esta información para nosotros. Hoy, Señor, te ruego que uses mi boca para que tu pueblo pueda aprender de ti, que todos podamos aprender más de ti y así apreciarte más, Señor. Hoy se trata de ti, Señor Jesús. Usa mis labios, pues tú eres el maestro por excelencia. Yo soy solamente un sencillo aprendiz. En el nombre de Jesús. Amén. En los años que estuve estudiando teología en la universidad, nunca olvidaré que uno de los semestres más importantes de toda mi vida, de las clases que recibí que realmente impactaron mi vida, fue cuando los maestros nos enseñaban a los estudiantes los estados de humillación del Señor y también los estados de exaltación del Señor Jesús. Y me asombraba a mí, me quedaba con la boca abierta de cómo ver que los maestros usan la información de la Biblia y nos van explicando cómo progresivamente el Señor del estado de humillación, naciendo del vientre de una mujer, de una de sus criaturas, nace en un pesebre rodeado de animales, en una tremenda pobreza, y cómo él va progresando en su estado de humillación que lo lleva hasta la muerte, y una muerte horrenda, la muerte de cruz. Y luego a partir de allí vienen los estados de exaltación del Señor, cuando es sepultado y resucita al tercer día. Luego se le está apareciendo a los discípulos durante 40 días
y 40 noches estuvo apareciendo y luego es ascendido al cielo. Y la Biblia dice que hoy Él está sentado a la diestra del Padre, pero no está sentado sin hacer nada, está intercediendo por nosotros. Dios conoce nuestras pruebas y nuestras luchas, y Jesús se toma la molestia de interceder por tu vida. Aleluya. Y esos son los estados de exaltación. Luego en Filipenses capítulo 2 encontramos un estado maravilloso de exaltación del Señor cuando dice que Dios le dio un nombre, que ese nombre está sobre todo nombre, y en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará un día que Jesús es el Señor. Esto es de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Usted puede ver la comparación de los estados de humillación del Señor y los estados de exaltación. Pero durante ese progreso, el punto de hoy es que no solamente fue de su estado de pobreza hasta su estado de riqueza, sino que entre ese tiempo el Señor mostró algunas demostraciones de su gloria. Por ejemplo, cuando nació el Señor, vemos la pobreza en que nació. Él decidió humillarse a ese grado, pero también vemos que los ángeles anuncian a los pastores la gloria del Señor y dice: bienaventurados los hombres, paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Vemos esas demostraciones. A pesar del sufrimiento del Señor, vemos que se muestra parte de la exaltación y de la gloria de Jesucristo. Pero creo yo que antes de la muerte de Jesús y antes de su resurrección, que es uno de sus estados de exaltación máximos, encontramos aquí uno que es para mí y para muchos maestros una demostración de la gloria del Señor, hermano, que me emociona predicar sobre eso, me emociona la gloria del Señor Jesús. Encontramos el relato de Marcos, que cuando usted estudie el Evangelio de Marcos se va a dar cuenta que Marcos casi no nos muestra fechas, casi no nos muestra lugares específicos, pero aquí el pasaje comienza diciendo 6 días después. 6 días después, inmediatamente nos preguntamos nosotros: 6 días después de qué? 6 días después de qué? ¿Qué sucedió 6 días previo a lo que vamos a examinar hoy? Lo que sucedió 6 días antes fue la confesión de Pedro allá en Cesarea de Filipos. Usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 8, en Mateo capítulo 16, están esos versos. Usted se va a dar cuenta de que Jesús se lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos y allá les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes piensan ustedes que soy yo? Ustedes recuerdan la historia. Pedro le responde con aquella maravillosa declaración que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús elogia las palabras de Pedro y luego el Señor empieza a hablarle a los discípulos. Fíjese bien, empieza a hablarle de su muerte. El Señor les anuncia a los discípulos que Él va a morir. En Marcos capítulo 8, verso 33, en Marcos capítulo 8, el Señor anuncia su muerte. Entonces viene Pedro cuando el Señor anuncia la muerte: yo voy a ir a Jerusalén, allá voy a ser entregado a las autoridades, allá voy a ser traicionado y allá voy a sufrir y voy a ser ejecutado. Viene Pedro y trata de persuadir al Señor de no ir a Jerusalén. Y en Marcos capítulo 8, verso 33, Jesús se voltea y mira a Pedro directamente a los ojos y le dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Imagínense, el Señor acababa de elogiar a Pedro hace unos momentos diciéndole: Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Y unos momentos después lo está regañando, le puso una regañada al Señor y le dijo: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Porque Pedro pues estaba tratando de persuadir al Señor que no fuera a Jerusalén, y el Señor lo vio que estaba, no que hubiera sido poseído. La Biblia no enseña que los cristianos puedan ser poseídos por un demonio, eso es una mentira, pero estaba siendo influenciado por Satanás para evitar que Jesús fuera a cumplir con su misión a Jerusalén.
Entonces el Señor lo reprendió y de ahí en adelante, el final del capítulo 8 de Marcos, usted va a encontrar que el Señor empieza a hablar terriblemente a sus discípulos. Es ahí en el final del capítulo de Marcos cuando el Señor le dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, es necesario que tome su cruz y que me siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, es necesario que tome su cruz y esté dispuesto a sufrir, en otras palabras. Y luego el Señor también procedió a decirle a sus discípulos que solo las cosas buenas de Dios vamos a recibir y lo malo no. Lo que el Señor estaba diciéndole, miren, yo voy a ir a morir allá y es necesario que el que esté dispuesto a seguirme a mí tiene que ser un cristiano serio. Alguien que me tome en serio. Eso es básicamente lo que el Señor está pasando. Entonces, 6 días después, cuando entra el capítulo 9, dice la Biblia, 6 días después de lo que sucedió en el capítulo 8. Mire pues, después que el Señor les anunció a los discípulos que iba a ir a morir, vino una tremenda confusión en los discípulos. Después que le habían visto alimentar a la multitud de 5,000 personas, después que habían visto al Señor calmar la tempestad, después que habían visto al Señor dar vista a los ciegos, sanar a los leprosos, de hacer todas estas grandes maravillas, ahora se empiezan a rascar la cabeza los discípulos pensando, ¿cómo es eso que va a ir a morir allá? Se acabó el ministerio, se acabó todo esto que hemos estado haciendo. Vino una tremenda confusión y un pesar en el corazón de los discípulos. Use su imaginación. Después de este terrible anuncio que el Señor les dio, durante esos 6 días ellos experimentaron un pesar terrible. La situación era incómoda. La situación, hermanos, era difícil. Ellos no entendían todavía la magnitud de la obra del Señor, que el Señor había venido a este mundo no solamente a hacer milagros, sino que la principal razón por la que había venido Jesús era para morir por todos nosotros. Los discípulos todavía no lo comprenden, así que vino un pesar terrible sobre ellos. Llevaban 6 días de estarse preguntando cómo va a ser esto, qué va a pasar. Su líder, quien había hecho cosas maravillosas, ahora les está diciendo, yo voy a ir para allá, me van a traicionar y me van a matar. Esto cayó fuerte en los discípulos. Ellos, hermanos, estaban prácticamente desanimados. Había este pesar en los discípulos. Porque cuando uno ama la obra, hermano, le pesa cuando recibimos alguna mala noticia, ¿no? Para la obra. Cuando uno ama la obra del Evangelio, a uno le pesa, le duele cuando mira que la iglesia está siendo afectada por las circunstancias alrededor. Al que no le importa, pues, ni modo, no le importa, pero a los que les importa hay un pesar cuando vemos que la iglesia es afectada por las circunstancias. Había un pesar en los discípulos. Había un pesar, había una frustración, había en ellos confusión. Y 6 días después, el Señor agarra a su círculo íntimo, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Sí, a los hijos del trueno, a Juan y a Jacobo. Estos eran hombres bravos, pero el Señor Jesús los estaba amoldando. Y en estas circunstancias difíciles, dice que los llevó a un monte. Es muy probable que haya sido el monte Hermón, que son 9,200 pies de altura sobre el nivel del mar. La Biblia dice que los llevó a un monte muy alto. Los agarró a ellos 3, a sus hombres de confianza. No que el Señor no amara a los otros, pero iba a trabajar con estos 3, que eran los que probablemente percibían mejor las palabras del Señor, y el Señor los va a usar para que hagan una buena influencia en el resto del equipo. Ahora se los lleva, y allá cuando están en la cumbre del monte, dice que se transfiguró frente a sus propios ojos. Transfiguró. Entendemos que la palabra transfigurar viene del griego morfos. De ahí del griego morfos es donde aprendemos la palabra metamorfosis. Ustedes estudiaron eso en la primaria, en los primeros años de escuela, donde nos muestran a nosotros los maestros qué es una metamorfosis, cuando una oruga entra pues en un capullo y luego se transforma completamente y sale una bella mariposa. Esto se refiere pues al griego que es usado aquí, morfos, y también tiene el prefijo trans.
transformó, se transfiguró frente a sus propios ojos. Quiere decir, este prefijo quiere decir cuando nosotros atravesamos algo, cuando nosotros cruzamos al otro lado. Por ejemplo, alguien dice, hice un viaje transcontinental, quiere decir que se fue a otro continente. Hice un viaje en el transatlántico, cruzó de aquí hasta Europa, cruzó todo el océano Atlántico. Entonces, esa es la palabra que quiere decir, se transfiguró. El Señor tomó otra forma frente a los ojos de los discípulos. ¿Se imaginan ustedes el espanto que vino a los discípulos? Algo que nunca habían visto. El Señor se transformó y dice la palabra, pues, que se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es la descripción que ellos dan. No existe un lavador en la tierra que pueda hacer tan blancos los vestidos del Señor. Los discípulos, pues, aquí se imagina, están asombrados. Están ellos asombrados, atónitos de esta tremenda cosa que están viendo frente a sus ojos. No fue un sueño, no fue una visión, sino que literalmente el Señor se transfiguró delante de ellos. En los otros evangelios, en el evangelio de Mateo y específicamente en el evangelio de Lucas, en el capítulo 9, también está el mismo relato de la transfiguración del Señor, solo que Lucas nos da un poco más de información. Lucas dice que su rostro se volvió como el sol. Aquí tenemos nosotros este tremendo resplandor del Señor, de su rostro como el sol. Sus vestidos resplandecen frente a los discípulos. Los discípulos, dice Marcos, estaban espantados de ver esta visión. Cuando nosotros observamos eso, ustedes aquí en Pueblo de Dios queremos siempre animarle a que usted sea estudiante de la Biblia. Hoy se enseñan muchas cosas allá afuera que da miedo escucharlas, pero cuando uno es estudiante de la Biblia no cae presa del engaño o de las falsas enseñanzas. Cuando nosotros observamos esta transfiguración del Señor, viene rápidamente a nuestra mente, ¿dónde más sucedió algo similar? ¿Dónde sucedió algo similar? Usted puede ir rápidamente a Éxodo capítulo 34, solo que lo va a tener que estudiar ahí en su casa. En Éxodo capítulo 34 es cuando Dios le está dando instrucciones a Moisés y le dice que quiere que entren a la tierra prometida, que vayan a la tierra prometida. Y es cuando Moisés le dice, mira, si no viene tu presencia conmigo, yo no voy a ir, yo quiero que tú me muestres tu gloria. Y Dios le dice, mira, Moisés, tú no puedes ver mi gloria, tú no me puedes ver a mí porque no hay hombre que pueda verme y que viva. La persona que me ve a mí va a caer muerta inmediatamente porque no va a aguantar poderla ver la magnitud de la gloria de Dios estando en una condición humana. Nadie puede ver al Creador, ninguna criatura puede poder abrazar la magnitud de la gloria del Creador. Así que Moisés le dijo, tú no puedes ver mi gloria, pero voy a hacer una cosa, le dice el Señor. Ya que insistes en experimentar mi presencia, voy a hacer una cosa. Vas a subir al monte Sinaí. Y ahí yo te voy a poner en una grieta para que no mueras. Y yo voy a pasar frente a ti y tú solo vas a ver mi espalda. Porque mi cara no la puedes ver. Te voy a dejar que veas un fragmento de mi espalda, de la parte de atrás, del Shekinah, de la presencia, de la gloria de Dios. Aleluya. Va Moisés allá arriba y pasa la presencia de Dios y Moisés está asustado y apenas logra ver un pedacito de la espalda de Dios. Y la Biblia relata que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. Resplandecía su rostro. Observe, Moisés mira la gloria de Dios y le afecta en una transformación en su cara. La gloria de Dios rebotó sobre su cara. Él era un reflejo de la gloria de Dios y estuvo así por varios días. Bajó
del monte y está con su cara alumbrando, y la gente que lo veía estaban espantados porque había visto un pedacito, un fragmento de la gloria de Dios. Ahora fíjese bien, Moisés no era la fuente del reflejo. Moisés no era la fuente de esta gloria refulgente de Dios, de esta hermosa gloria de Dios. Moisés no era la fuente, era un reflejo. Es cuando la gloria de Dios rebotó, ¿ya? Donde la gloria de Dios se reflejaba como un espejo. El aspecto de la cara de Moisés era básicamente un reflejo de la gloria refulgente y el esplendor del Dios divino. Ahora, un caso diferente es cuando vemos nosotros la transfiguración de Jesús allá en el monte. Jesús, él sí era la fuente de la gloria y el esplendor. Él no era un rebote, él no era un reflejo, él era la fuente. Y por esta razón los evangelistas escribieron específicamente en Juan capítulo 1 verso 14, cuando dijeron: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Es que vea, cuando nosotros observamos a Jesús, cuando apreciamos a Jesús, todo lo demás se nos hace secundario. Aleluya. Cuando la gente experimenta la presencia, el esplendor de Dios, su gloria manifestada, cuando logramos entender un poco más de la información que la Biblia nos presenta, podemos apreciar más la persona de Jesús. Aleluya. Quiero presentarles este caso a la luz de la palabra. Creo que ese es nuestro problema muchas veces, que hablamos muy poco de Jesús y hablamos mucho de nuestros problemas. Hablamos muy poco del Señor y hablamos mucho de nuestros problemas. Y por esta razón la gente vive casi siempre muy triste, porque han caído en este problema de menospreciar la obra de que Dios se hizo hombre por nosotros. El Hijo de la Gloria, el Dios de la Gloria, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo para salvarte a ti y salvarte a mí. Casi siempre estamos llorando por lo que hemos perdido, por lo que no tenemos, por lo que no poseemos. Vea, Dios entregó a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Aleluya. Gloria a Dios. El Hijo de Dios dejó su trono en gloria para traernos la salvación y la vida eterna a nosotros. Cuando las personas pueden entender eso, les garantizo, pueblo de Dios, que todo lo demás será secundario. Así es. Mi sugerencia hoy: concéntrate en Jesús. Aleluya. Concéntrate en Jesús. Concéntrate en la persona de Cristo Jesús. Dice la palabra pues que Jesús era la fuente del brillo resplandeciente. La gloria de su divinidad había sido mantenida dentro del cuerpo humano, pero Jesús nunca dejó de ser Dios. Se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Él era 100% humano, sí, pero también era 100% divino. Y ahora los discípulos tienen la oportunidad de ver la gloria del Señor en la cumbre del monte. Luego dice la palabra que aparece allí dos personajes muy interesantes. Aparece Elías y aparece Moisés. Llega Moisés y llega a Elías. Llega Moisés y llega Elías a hablar con él. Y se unen a este brillo resplandeciente de Jesús. Este brillo hermoso. Se imagina cómo el resto de las cosas fueron afectadas con el brillo del Señor allí en ese momento. Usted puede, un maestro muy famoso, Arcis Pro, hace una pregunta y dice esto: ¿de qué color es un limón? Uno mira el limón y lo dice, pues es de color verde. Ya, esa es la pregunta común y corriente. ¿De qué color son las bancas? Pues son cafés medio amarillas.
¿De qué color es este púlpito? ¿Es de color de este muro de color negro? Podemos apreciar los colores. Pero viene la pregunta filosófica, es esta. Y si no hubiera luz, ¿de qué color son las cosas? ¿Cómo apreciar los colores si no hay luz? ¿Quién va a poder identificar los diferentes colores si no hay luz? Si aquí se apaga todo esto y se oscurece todo, usted no puede ver ni siquiera el color de la ropa que trae la persona que está sentada enseguida de ti. El punto es, quien sostiene todas estas cosas es la fuente de la luz. Por la fuente de la luz es que podemos apreciar las otras cosas. Si no hubiera luz, no podríamos apreciar ninguna de las cosas. Amén. Cristo es el que puede alumbrar tu vida. Amén. Tu vida puede tener sentido cuando Cristo, la luz del Evangelio, llega a nosotros. Cuando la luz del Evangelio alumbra la vida del cristiano, todo lo demás tiene sentido. Mientras que la luz de Cristo no alumbre la vida de los creyentes, muchas de las cosas no van a tener sentido. Es Él, su presencia la que hace que el resto de las cosas puedan tener sentido. Su palabra enseña que llega Elías, llega Moisés y empiezan a hablar con él. ¿De qué hablaban? Lucas nos dice en el capítulo 9 de que hablaban de la muerte del Señor. Hablaban de que el Señor iba a morir a Jerusalén. Hablaban de la misión del Señor. Y están allí pues hablando con el Señor. ¿Por qué Elías y por qué Moisés? Porque son los representantes del Antiguo Testamento. Elías es el representante de los profetas. Y Moisés es el representante de la ley de Dios. Y los dos vienen para hablar con el Señor. Algunos piensan que la interpretación de esto es que vinieron a animar a Jesús. Yo puedo ver la opinión de ellos, pero estoy en desacuerdo. Yo creo que ellos vinieron a glorificar a Jesús. Jesús no era un cobarde, Jesús no tenía miedo. Vinieron a glorificar, a confirmar la misión del Señor, que tenía que ir a morir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de la muerte de Jesús. La ley de Dios explicaba que los hombres íbamos a tener que necesitar un Salvador, porque no hay manera que ningún hombre, ninguno de nosotros pueda cumplir al pie de la letra la ley de Dios. Por lo tanto, se necesitó que el Cordero que quita el pecado del mundo viniera a morir por nosotros. Aquí están los dos representantes del Antiguo Testamento, vienen a hablar con Jesús, pero la cosa no se queda solamente así. Dice que Elías ya no se le hizo regresar a la tierra de Palestina porque fue arrebatado por carro de fuego que lo llevó al cielo. Pero ahora Elías puede llegar a la tierra de Palestina viendo al Mesías parado allí en el monte. Usted recordará que Moisés, a él se le prohibió entrar a la tierra prometida. Sí, el gran libertador Moisés, se le prohibió entrar a la tierra prometida por haber desobedecido al Señor, pero murió en santa paz con Dios. Y ahora Moisés llega a la tierra prometida con el Mesías enfrente. Y es un viaje que no fue horizontal, donde tiene que cruzar una frontera. Fue un viaje vertical que desciende desde el cielo para poner sus pies en la tierra prometida, que siglos antes no se le había permitido entrar. Ahora viene aquí, pero no solamente a apreciar la tierra, sino a ver a la razón de la tierra, al Hijo de Dios, ahí parado frente a sus ojos. Vinieron para hablar con Jesús. Vinieron para hablar con el Señor. Están hablando esto en esta manifestación maravillosa, espectacular, que es relatada aquí. Entonces aparece Pedro. Pedrito, ¿no? Dice la Biblia que le dijo al maestro: maestro, hagamos 3 enramadas. Vamos, es bueno que nos quedemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés.
prácticamente diciendo, yo no necesito una, yo estoy contento con estar aquí en tu presencia con una piedra ahí puedo usar de almohada, no hay problema. Solo vamos a hacer una casita de ramas para ti, para Elías y para Moisés. Yo me imagino al examinar este escenario, ¿cómo se atrevió a interrumpir la conversación de aquellos? ¿Cómo se atreve Pedro? Pero Marcos nos explica y dice que él no sabía qué era lo que estaba pasando. No podía entender lo que estaba pasando, más bien estaba espantado de todo esto y no sabía qué decir, pero seguramente pensó, algo tengo que hacer aquí. Por alguna razón el Señor me trajo para acá y hace esta sugerencia. Dice el verso 5, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedrito, ¿no? Lo que sí es cierto es que hubo una razón por la cual el Señor se llevó a estos 3 discípulos. Cristo quiso revelar esta gloria delante de ellos. Es que mire, hermano, si uno trata de acercarse al Señor, Dios te puede mostrar su gloria en diferentes áreas. Si la gente toma en serio a Jesús y le obedece, si Jesús les dice, mira, vámonos para allá arriba, sube a mi presencia en oración, sube a mi presencia en buscar de mi palabra, en leer mi palabra, sube a mi presencia en la oración, en el ayuno, verás la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Por una buena razón, el Señor se llevó a los discípulos para allá. Sabía que estaban tristes, sabía que estaban confundidos, sabía el Señor que el ambiente durante los 6 días había sido un ambiente bien incómodo. Ahora en la cúspide de la cumbre del ministerio, ahora nos dices que vas a morir, Señor. Eso no lo entiendo. ¿Verdad que a ninguno nos gustan las malas noticias? A ninguno nos gustan las malas noticias, a ninguno nos gustan las pruebas, pero es en medio de la prueba y en medio de las malas noticias que Cristo quiere revelarte su gloria. El problema es que la mayoría de la gente no cree en eso, no lo creen. Y una de las razones que no lo creen es porque no examinan la palabra del Señor. Una de las razones que no lo creen es porque no se toman el tiempo de estudiar la palabra y examinar la palabra del Señor. Para poder examinar la Biblia, usted va a tener que ponerse una par de horas allí a estudiar con un lápiz, con un papel, para poder saborear la palabra, para conectar los versos con otros versos. Así es como se examina la palabra del Señor. Usted va a crecer y vas a poder experimentar la gloria de Cristo en tu vida. Luego dice que están ellos allí, están conversando cuando desciende una nube, una sombra, la presencia de Dios. En hebreo eso se llama el Shekinah de Dios, la gloria de Dios manifestada, la gloria de Dios visible. Y en la nube pues los cubre, una sombra los cubrió. Hay 2 ocasiones que yo puedo pensar sobre esta sombra del Señor. Número 1, allá en Génesis capítulo 1, cuando dice que las aguas estaban revueltas por la tierra estaba desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, hacía sombra sobre las aguas, y es allí donde Dios dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz. Otra ocasión es cuando en Lucas capítulo 1 viene el ángel Gabriel a darle el anuncio a la joven María y le dice, tú vas a quedar embarazada. Y la joven María se pregunta, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco marido, no conozco varón, no he estado con nadie? Y el ángel le explica y dice, mira, la sombra del Señor te cubrirá. La sombra es, hermano, eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios, que la sombra del Señor crea vida en el vientre de aquella joven. Amen. Poder de Dios. Amen. Ahora, la sombra desciende sobre ellos y se oye una voz
que parece voz de trueno que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Si Dios entrara por esa puerta, si la sombra, el Shekinah, entrara por esa puerta o descendiera esa nube y nos hablara hoy, ¿qué cree usted que nos diría? Este es mi hijo amado, a él oíd. Hablando de Jesús. Mi Jesús es mi hijo amado, a él escucha. A él escucha. Más que tu voz interior, escucha la palabra del Señor. Más que la voz de tu mente, escucha la palabra del Señor. Aleluya. Más de lo que diga cualquier persona, escucha la palabra del Señor. A él oír. A él oír. Usted sabe que la conexión de esto también es cuando Jesús se bautizó allá en Lucas capítulo 4, se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En aquella ocasión el Señor se estaba bautizando, haciéndose obediente a la voz del Padre. Cristo, quien no tenía que arrepentirse de ningún pecado, pues el bautismo es para arrepentimiento de pecados, se somete al bautismo de Juan el Bautista, y Dios en el cielo no pudo quedarse callado de lo complacido que está con su Hijo, y se presenta el Espíritu Santo en voz de paloma, con forma de paloma, y la voz de Dios en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Casi 3 años después del ministerio, ahora que están en la cumbre del monte, Dios dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Buen consejo podría terminar este mensaje esta mañana aquí mismo. Jesús te habla hoy y te dice: escucha mi palabra, a él oír. Si Jesús, si Dios viniera, y si la nube, si una fracción de la nube viniera hoy y se posara enseguida de ti, ¿qué crees que te diría? Escucha a mi Hijo amado, escucha la voz de él, escucha lo que mi Hijo te habla. Aleluya. Pueblo de Dios, este mundo está sufriendo hoy. Anoche estábamos orando por una persona aquí, alguien familiar de alguien que conocemos, de unos jóvenes que vienen a ayudarnos a veces aquí. Recibimos la noticia que la persona murió esta mañana. Este mundo recibe muchas malas noticias. Muchas malas noticias hay hoy en día, pero Cristo tiene buenas noticias. A él oír, a él oír. Estás pasando por una situación difícil, es una manera que Dios usa a veces para decirte: acércate a mí, acércate a mí, acércate a mí. Es en las pruebas donde yo aprendí a caminar y a depender de Dios. Fue una prueba terrible donde yo aprendí a depender de Dios, a agarrarme de la mano de Él y no soltarme. Fue así, fue así. Ya yo predicaba sobre él, hablaba de él, pero no había conocido su presencia y haber aprendido a depender de él. Los discípulos fueron impactados ese día. Ahora dice que está pasando todo esto. Escuchan la voz del Padre confirmando a su Hijo, y luego dice que todo desapareció y vieron a Jesús solo. Más confundidos todavía los discípulos, más espantados. Y luego dice que se quedaron solos y Jesús les mandó esto. Después que ellos habían escuchado la voz: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora el Señor procede para darles a los discípulos una instrucción específica que dice: miren, no vayan a decir nada. No vayan a decir nada. Y ahí mismo en el verso explica por qué. Les dice el verso número 9: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. En otras palabras, el Señor les mostró su gloria, transfigurándose frente a sus ojos.
Escuchan la voz del Padre que confirma el ministerio del Hijo, y ahora Jesús procede a darle una instrucción específica a sus discípulos diciendo: miren, no digan nada a nadie. ¿Por qué razón, Jesús? Porque ahorita el enfoque es en mi muerte, no en la resurrección. Hasta después que yo resucite, hasta que ustedes miren al Hijo del Hombre resucitar, entonces puede contar a los demás lo que han visto ahora. Si ustedes van ahorita, no lo van a entender. Lo que podemos nosotros aplicar aquí para nuestras vidas, además de observar la grandeza del Señor y lo perfecto de su trabajo, es que podemos nosotros apreciar esto y aprender esto, que Dios trabaja por etapas. El Señor trabaja en una etapa, luego trabaja en otra etapa y luego en otra etapa. Ahorita no digan nada porque el enfoque ahorita está en mi muerte. Ahorita no se trata tanto de la resurrección o de mi ascensión, sino que ahorita el enfoque es en mi muerte. Por esta razón, vuelvo a repetir, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Los discípulos, mire pues, aunque no entendieron lo que habían visto, mucho menos entender la instrucción que el Señor les dio, procedieron a obedecer, y dice que no dijeron nada a nadie. Sin embargo, ellos tienen dudas, y entre estos tres se preguntaban: ¿a qué se referirá el Señor? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué será todo esto? No entendían, pero obedecieron. No lo entendían, pero obedecieron. Ya. La aplicación aquí para nosotros es que habrá ocasiones que no lo vamos a entender todo. Pero Dios todavía sigue diciendo: yo quiero que me obedezcas. Ahorita no vas a entender, hasta después vas a entender. Pero ahorita quiero que me obedezcas. ¿Por qué? Porque es allí donde radica la confianza. Es allí donde radica la confianza. Aleluya. Que aunque no lo entendamos todo, decidimos obedecer al Señor. Amén. Uno de nuestros grandes problemas es que queremos entenderlo todo para poder obedecer. Uno de nuestros grandes problemas. Queremos comprender primero. No, explíqueme, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. No, hombre, confíe en el Señor. Pero es que explíqueme por qué. Quiero saber por qué. Y mientras no encuentre la respuesta a mi pregunta, yo no le voy a entregar mi vida al Señor. No. Aquí nosotros vemos un cuadro que va progresivamente avanzando de menos a más. Y ahora que los discípulos obedecen al Señor, unos días después le iban a estar viendo resucitado al Señor. Y ahora ellos son los portadores de esta magnífica manifestación del Señor. Ahora podían ir con los demás llevando el mensaje de Jesús y decirles: mira, te voy a contar algo. El Señor un día nos llevó al monte y allá se manifestó, transfigurándose frente a nuestros ojos. Él es quien decía que es. Él es quien decía que era ser. Aleluya. Conclusión y puntos de aplicación. Quiero concluir aquí con unos puntos de aplicación. Podemos ver que el Señor, hermano, es muy poco, la verdad, lo que nosotros logramos comprender. A mí no puedo encontrar más palabras para poder explicar lo hermoso de esta manifestación del Señor. Sé muy bien que mis palabras se quedan cortas para explicar la grandeza del Señor. Hoy no se trata de nosotros, hoy se trata de Jesús. Aleluya. De cómo el Rey de la Gloria desciende del cielo para morir por nosotros, pero durante ese periodo de tiempo que estuvo aquí en la tierra, manifestó su gloria divina. ¿Cómo no apreciarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no darle gracias por lo que Él ya ha hecho por nosotros? Sufres por lo que todavía no has recibido. Observa lo que el Señor
ya hizo por nosotros. Observa lo que el Señor ya hizo por nosotros. Entonces, hermanos, podemos aplicar esta palabra para nosotros, amando cada día más a nuestro Señor Jesús, apreciándolo a Él, apreciando la gloria del Señor y, por supuesto, obedeciendo su mandato, obedeciéndolo a Él. Amén. Puesto de pie en esta mañana.